Aleluya, aleluya, aleluya. Amados hermanos y amigos, que el Señor les bendiga. Alabado sea el Señor. Glorificado sea el Señor. Dios les bendiga, hermanos. Disculpen, usted sabe, siempre hay problemas ahí. La máquina hay veces que no quiere trabajar bien, pero en el nombre de Cristo Jesús vamos hacia adelante. Este es su hermano, su amigo William Mora, pastor de la primera iglesia hispana, Asamblea de Dios, localizada en el 4917 Beaver Dam Road, en la ciudad de Bristol, Pensilvania. Doy gracias al Señor por esta bendición, este privilegio de poder llegar a su casa de oración y poder hablarle al pueblo del Señor y también a nuestros amigos que simpatizan con nosotros. Les bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora voy a pedirles que inclinemos nuestro rostro y elevemos una oración a nuestro Señor. Amén. Praise the Lord. Amante Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por las bendiciones, Señor, que tú nos has dado, Señor, hasta este momento, hasta este día. Gracias, Señor, porque sabemos que tú, oh Dios, estás en control de todo lo que sucede en el mundo. Algunas veces nosotros pensamos que quizás no sea así, pero la verdad del caso, Señor, es que tú estás en control. Y tú permites, Señor, todo lo que tú crees que es prudente y necesario para que nosotros podamos, Señor, entender, comprender y arreglar nuestras vidas, Señor, porque verdaderamente nosotros necesitamos, Señor, acercarnos más a ti. Señor, ahora queremos alabar y glorificar tu nombre, aunque sea un poquito, pero también, oh Dios, queremos exponer tu palabra y también interceder por los hermanos que están afectados de salud. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe en todo. Amén. Y nosotros, Padre Santo, estamos dispuestos a ser un canal de bendición para tu obra. Ahora, Señor, dejamos todo en tus manos y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Dios les bendiga. Vamos a cantar un cántico ahí y después intercedemos por los hermanos afectados de salud. No hay un Dios tan grande como tú. Alabado sea el Señor, y no solamente grande, Él es poderoso, alabado sea el Señor. Él es santo, a lo máximo, nadie le puede llegar cerca a la santidad de Dios. Y misericordioso, tiene tantos atributos, hermanos, y nosotros tenemos una bendición especial de servirle a un Dios grande, poderoso, bueno, santo, como el que nosotros le servimos. Dios les bendiga. Vamos a cantar ese cántico. No hay un Dios tan grande como tú. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán con tu santo Espíritu. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios tan grande como tú. No lo hay, no lo hay. No hay un Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay un Dios que pueda
Ahora vamos a tener a nuestro hermano Marcelino, que él va a hacer una oración intercesoria por todos los hermanos y amigos que están afectados de salud. Dios les bendiga. Gloria a Dios. Gloria al Señor, al que vive y reina por todos los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Dios. Gracias a Dios por un día más de victoria, un día más de salud. Alabado sea Dios para siempre. La palabra dice en Marcos capítulo 6, 53, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genesaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció, y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos, y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que le tocaban quedaban sanos. Gloria al nombre del Señor. Todos los que le tocaban, gloria al nombre de Jesús. Y antes de comenzar a orar, presentamos a la niña Tayanés, hija de Celi de Pérez. Necesita nuestra oración, nuestra intervención, y también por ella, su madre, en el nombre de Jesús. Seguimos dando gracias a Dios por la salud de cada uno de ellos, por Mila, Lisanto, Serrano, Nilsa Cuevas, Martín Washburn, María González, la jefa allá de Nicaragua, que la tenemos en Virginia ahora, doña Ana Gómez. Amén. María Saldaña, Francisca Almonte, Maylin Chávez, Abimael, Julio Peña, Aida Melvin, Ana Crespo, por recuperación total, María Rocco, Marilyn Toledo, María Gabriela Figueroa, Ashley Villahermosa, Celi de Pérez Gutiérrez, Tayanés Gutiérrez, que mencioné ahora mismo, hermana Ligia, Daisy familia, Alex y familia, Xiomara, mi hermano Francisco Villanueva, Lidia de Jesús, que está recuperando de la operación, Gladys Román, Ana María Sánchez, Jessica, Donna Arostegui, Gabriela Arostegui, Guadalupe Meque, Douglas Meque, Lucy Sánchez, Richard Rivera por sanidad y salvación, Marta Mora, Brooks and Christopher, Joelis Villahermosa, Rubí del Carmen Villahermosa, hermano Nino González, para que el Señor siga restableciendo, Denis Rivera, Ezequiel y Belí González, David Sánchez, Jimmy Gianni, otro Gianni, reverendo Pastor Juan Pérez en Florida, la iglesia de Benecer en Los Arcos, Nicaragua, Mariana de Finis, Raquel Rodríguez, Marcela Calderón, Consuelo Sánchez, mi hijo Kenny Villanueva, que está mucho mejor, Linet Capetillo, José Sánchez, Rodolfo Gulíndez, este hermano de allá de Nicaragua, Jimmy, un niño con instinto suicidio de 10 años. Oramos por Raquel, Rodrigo Ser y Rodrigo Baby. Por Luis, liberación de drogas. Juan, José, Rosita, Will, Austin y Gabriel. Cristino Alvarado, Joy de Pines, Senor Rivera, Marta Torres. Oramos por Nicaragua, por Costa Rica. Nietos de Gladys, ya están ellos bien. Nandy García, Franklin, Marisol, Román, por Martins Sister, para el Señor liberte de cáncer. Janet, en contra de cáncer. Martín Son, con problemas emocionales, y su hija. Santa Medero, Abiud Troche, Gabriel Toledo, que le dan ataques epilépticos, me imagino, y Carolina Canales. Amén. ¿Alguien más que ustedes sepan? Aquí estamos. Gloria en el nombre del Señor Jesús. Así que oramos creyendo que ya Dios llevó tu enfermedad y tu dolor. Lo único que tú tienes que hacer es recibir lo que ya Él hizo por ti. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos, bendecimos tu nombre, damos gracias de lo que por gracia hemos recibido de parte tuya, papá. En el nombre de Jesús te honramos y te bendecimos en esta noche. Damos gracias a tu nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Jesús, Señor, echamos fuera todo espíritu de enfermedad, toda dolencia en los cuerpos, Señor, todo demonio que trate de perturbar las mentes de mis hermanas y hermanos. En el nombre de Jesús atamos las fuerzas satánicas que vengan contra estos niños,
Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos declaramos libres ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, porque el diablo no puede resistir este nombre que es sobre todo nombre. Y con la autoridad de Jesús te echamos fuera ahora mismo. En el nombre de Jesús. Reprendemos toda altimaña del diablo en el nombre de Jesús. Padre, gracias por sanar los pastores, los evangelistas, los misioneros. Señor, en el nombre de Jesús, cada vida, Dios mío, que ha sido presentada en esta noche, lo declaramos libre. Te presentamos a Bill Troche, lo declaramos libre de toda diabetes. Lo declaramos sano en el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Señor, cada persona que está padeciendo diabetes, Señor, lo declaramos sano. Todos aquellos que están padeciendo de tumores, Señor, no importa que sea, en el nombre de Jesús lo declaramos libre por la palabra. Reprendemos todo espíritu de cáncer, Dios mío, todo dolor, toda infección en los huesos. Declaramos, señores, los huesos sanos, las rodillas sanas, en el nombre de Jesús de Nazaret, los pies sanos, en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Declaramos corazones sanos, Señor, vesícula, vejiga, páncreas, próstata, colon, Señor, lo declaramos sano por las llagas de Jesús, en el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, te damos gracias por la paz de Israel. Te pedimos siempre, Dios mío, por tu nación, nuestros hermanos judíos. Los bendecimos desde aquí, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendice a Estados Unidos de América. Bendice, Señor, a Ucrania. Señor, bendice a Nicaragua, Colombia, a Venezuela, al Perú. Bendice, Señor, a Costa Rica, Puerto Rico, Cuba, a Santo Domingo. En el nombre de Jesús, Señor. Bendice a El Salvador, Honduras. Padre, para la gloria y la honra tuya, Panamá. En el nombre de Jesús, declaramos liberación para estos países. Sí, para la gloria y la honra tuya, guarda a la Florida de este huracán. Protégenos, oh Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Gracias por tu sangre preciosa y gracias por tu nombre, que es sobre todo nombre. Gracias por tu sacrificio, por tu muerte, tu sepultura y por tu resurrección. En el nombre de Jesús. Ha sido hecho, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y en este momento dejo a la hermana Francisca Mora con la exposición del estudio de la palabra del Señor en esta hermosa y preciosísima noche. Amén. Bendecido Jesús, miren. Alabado Dios. Bendecido sea el Señor, hermano, que el Señor les bendiga. Este día una vez más le damos gracias a Dios por su misericordia, su bondad, su infinito amor, por su palabra, por esta oportunidad que nos da, por la salud que nos ha dado, por todo lo que Él es y por lo que Él se manifiesta en nuestra vida de una manera especial. Nosotros alabamos y le bendecimos. Hoy tenemos la lección número 11 del libro de Hebreos, de la unidad que estamos estudiando, Cristo en la carta de los Hebreos. Y vamos a estar viendo el capítulo 6, del verso 13 al 8:13. Así es que había bastante material que leer. Por supuesto, en el tiempo que yo tengo no podemos entrar en todos los detalles, pero yo siempre trato de hacer el resumen lo más posible, que yo cubra todo el material que se nos cita, aquellas cosas que creo que son más importantes. Es bueno que debamos de tener el conocimiento. Bendecido sea el Señor. Pero antes voy a darle gracias al Señor por este momento y esta oportunidad que me concede de estar aquí. Señor, amén. Padre celestial, Padre amado, Padre bueno, en este momento, Dios del cielo y de la tierra, nos presentamos delante de ti una vez más. Bendecimos y glorificamos tu santo y bendito nombre y te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Oh Dios, tú eres bueno, tu misericordia es eterna, tu amor es eterno, Señor, tu palabra es verdad, es vida, es más cortante que espada o filo, y nosotros podemos confiar y creer en el consejo sabio de tu palabra. Y en este día, Señor, te suplicamos que tú abras nuestra mente, que nos des entendimiento, que nos des sabiduría, que nos ayude, Señor, que tu Espíritu Santo, que es nuestro Maestro, esté con nosotros en este día, se manifieste en nosotros y que nos ayude, Señor, a comprender y entender tu santa y divina palabra. Amén. Te lo dejamos todo en el nombre de Jesús
y te pedimos que estés con nosotros. Amén. Amén. Gracias, Bendecido sea el Señor. Amén. Hoy, como les dije, estamos en la lección número 11 y el título de la lección se llama El mediador divino. Ya la semana Santo pasada Dios. habíamos hablado, el mediador es alguien que va a estar entre Dios y nosotros, ¿verdad? Amén. Y no es el Papa de Roma, ni es San Pedro, ni es San Pablo, ni es ningún santo, ni es María, con lo mucho que nosotros la honramos y veneramos a María. No es ella la que puede interceder, sino nuestro Señor Jesucristo. Amén. El sumo sacerdote nombrado por Dios mismo, declarado por Dios mismo, que sería sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y aunque no vamos a hablar mucho de Melquisedec en sí, sabemos que la semana pasada dijimos que es una persona en la cual Abraham le dio los diezmos y siempre se le da a la persona que se considera que es mayor. Y en este caso, Abraham consideró a Melquisedec mayor que él y él le dio los diezmos. Cuando él fue a rescatar a Lot y a todo lo que él tenía, él le dio los diezmos. Y vemos que él respondió de una manera muy bueno que la estudiemos y la veamos, trayéndole vino y pan. Bendecido sea Dios, que eso Alabado sea representa el Señor. la Santa Cena que usted y yo conocemos como la Santa Cena hoy. Bendecido sea el Señor. Hoy vamos a estar viendo esta porción de la Escritura. Es grande la porción que tenemos, pero vamos a ver cómo hacemos para que podamos entenderla toda. Pero primero vamos a estar viendo el mediador divino. Yo dije alguien que va a estar entre Dios y los hombres. Y la única persona que puede hacerlo es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecido sea Dios. Y Hebreos 6:13 al 8:13. La verdad central es: Jesucristo es el único mediador entre Dios y todas las personas. O sea, toda persona en este mundo va a necesitar a alguien que lo ayude a conectarse con Dios. Sí. Y esa única persona que lo puede hacer es Jesús, que fue el que vivió aquí y caminó aquí y nos dio ejemplo, nos mostró cómo debemos de ser, nos enseñó y es el que tiene el poder y la autoridad para hacerlo. Bendecido sea Dios. Amén. El versículo clave nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Eso no quiere decir que el primer pacto no era bueno, era bueno, pero la gente no lo obedeció, la gente no siguió el plan de Dios, entonces Dios tuvo que hacer algo superior. No era que no era bueno, sino que la gente no lo cumplió, no fue fiel al plan de Dios. Bendecido sea el Señor. Así es que por esa razón, pero ahora dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. ¿El ministerio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuanto es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué? Porque la ley mosaica nos dio ciertos privilegios, ciertas cosas, pero el pacto de nuestro Señor Jesucristo, el nuevo pacto, nos traía mejores promesas, mejores cosas, y iba a ser para eterno. Bendecido sea Dios, establecido sobre mejores promesas. Amén. En las metas de la enseñanza vamos a estar viendo: comprenderemos la importancia de reconocer a Jesús como el gran mediador y sumo sacerdote. Entonces, si usted no entendiera nada más en este libro de Hebreos y entendiera que Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Sí. Usted ha entendido bastante, porque eso realmente es lo que nos está tratando de mostrar este libro, que Jesús es el único que nos puede ayudar, que Jesús es el único que venció y que nos puede librar y nos puede ayudar, y es la persona indicada para llevarnos a Dios. Amén. La segunda nos dice, debemos reconocer y valorar su necesidad, la necesidad de que tenemos de Jesús como sumo sacerdote, y buscar su perdón cuando sea necesario. Cada vez que usted y yo ofendemos al Señor, tenemos que buscar la manera de ser reconciliados, pedirle perdón al Señor. Y de la única manera es reconociendo el valor
y lo que significa nuestro Señor Jesucristo, nuestro sumo sacerdote. Bendecido sea Dios. Y la otra es, nos animaremos a saber que Cristo está intercediendo siempre por nosotros al Padre. Qué bonito es cuando usted y yo podemos pensar que nuestro Señor Jesucristo, Él dijo, cuando murió en la cruz, Él dijo, consumado es. Todo se terminó. Amén. Ya no hay nada más que hacer. Pero ahora Él dice que se sentó a la diestra del Padre como sumo sacerdote y allí está intercediendo por usted y por mí. Qué bueno es nuestro Señor, hermano. Que Él nos da esa oportunidad de que nosotros nos acerquemos a Él, de que nosotros vayamos a Él y que nosotros podamos tener esa comunión con Él. Él fue el que cuando aquel día Él expiró, ¿verdad? Dice que el velo del templo se rompió, ¿verdad? De arriba a abajo. Y esa interrupción que había habido de nosotros comunicarnos con Dios había sido interrumpida. Pero ahora Él volvió a abrir eso y ahora usted y yo no necesitamos a nadie que ore por nosotros. Nosotros podemos ir directamente al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo y con la unción y el poder del Espíritu Santo. Es maravilloso nuestro Dios, hermanos. Bendecido sea Jesús. La porción de la Escritura, yo le dije, hay un montón de versículos, de capítulos del 6, 7 y 8, pero lo que yo tengo aquí citado es lo único que voy a entrar a leer. Bendecido sea Dios. Usted en sus casas, los que estamos aquí, podemos buscarlo en la Escritura. Aquí en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor lee así. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. O sea, que cuando Dios le dijo a Abraham que él iba a tener un hijo y cuando le dijo que lo iba a bendecir, él juró por él mismo, porque no había más nadie, no hay nadie más grande que Dios, ¿verdad? Juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. ¡Qué bendición, hermano, le dio Dios! 15. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. O sea que Abraham no alcanzó esa promesa enseguida. Fue pacientemente, ¿verdad? Vemos que se lo llama a los 75 años y vemos que le dijo que iba a tener un hijo y él estuvo que esperar hasta casi cuando tenía 100 años. Estuvo que ser paciente, ¿verdad? Fue paciente. Bendecido sea Dios. Dice, con paciencia la alcanzó, la esperó con paciencia y alcanzó la promesa. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de que Dios no se mueve, hermanos, ¿ok? De su consejo interpuso juramento, y para esta gente judía y para mucha gente también el juramento era importante, porque cuando usted juraba usted se comprometía a cumplir lo que usted decía que iba a hacer, y si no lo cumplía entonces se llevaba a la ley para que, o a las cortes aquí en el tiempo de hoy, para resolver los casos. Así es que era una cosa tremenda. El verso 18, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dos cosas por las cuales Dios no se mueve. Es su juramento y sus promesas. Esas son las dos cosas. Verso 19, la cual tenemos como segura. Las promesas de Dios son seguras. Dice, son sí y son amén. Todo el tiempo, ¿verdad? Y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Bendecido sea Dios. Verso 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es el que nos reclama, él es el que intercede a Dios por nosotros. Bendecido sea el Señor. Alabado sea el Señor. Aquí brincamos el capítulo 7 al verso 23. Estábamos leyendo el 6
del 13 leímos unos cuantos versos, ahora vamos al 7, al verso 23. Había que leer el 7 completo para entender un poco esta lección. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. O sea, que el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo es mayor, porque Alabado Cristo sea Dios. es perfecto, ¿verdad? Y Él no pecó, y como era perfecto, pues, y Él hizo un sacrificio por siempre, no tuvo que todos los años estar repitiendo un sacrificio. Entonces su sacerdocio es mucho mejor que el sacerdocio del Antiguo Testamento o el arónico, como usted y yo lo llamamos. 7:23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos. Como usted puede ver, cada sacerdote moría en su tiempo, como nos toca a nosotros morir en nuestro tiempo, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas nuestro Señor Jesucristo, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, Alabado que sea no Dios. se mueve, que nadie se lo quita, que nadie lo va a heredar. El sacerdocio arónico se moría y otro era el que tomaba su lugar. Cristo no se mueve. 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Es el único que nos puede salvar. Cuando nosotros nos acercamos a él, él también se acerca a nosotros. Verso 26, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque era santo, era inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. O sea, que era tremendo el sacerdocio, es tremendo el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos somos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquellos sacerdotes ofrecían la sangre de los animales, ¿verdad? Y los animales, ¿verdad? Y ahora nuestro Señor Jesucristo se ofrece Él mismo, su persona, con su propia sangre. Bendecido sea Dios. Y el capítulo 8, vamos a estar viendo el verso 1 que dice, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos. O sea, es el segundo verso dice, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. O sea que cuando Dios mandó a Moisés a levantar el tabernáculo, Él le dijo que se asegurara que se lo hiciera tal como se le mostró, ¿verdad? Porque todo lo que él estaba haciendo era una copia de lo que había en el cielo. Y eso es lo que nos deja saber aquí. Es algo superior a lo que nosotros hemos visto. Nosotros vemos los templos, vemos las iglesias, vemos las casas o a donde quiera que se lleve a cabo un servicio para adorar y glorificar y bendecir a Dios. Nosotros podemos sentir la presencia del Señor, pero nunca va a ser igual como cuando la sentamos, cuando estemos con el Padre y con nuestro Señor Jesucristo en el cielo. Bendecido sea el Señor. Verso 4 dice, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y esto nos indica aquí que cuando él está hablando, el escritor está hablando esto, nos está diciendo que todavía el templo que estaba en Jerusalén no había sido destruido. Sabemos que el templo fue destruido en el año 70 de nuestra era, ¿ok? Así es que el templo todavía estaba en pie porque el escritor todavía está mencionando de personas que están todavía presentando sacrificios, ¿verdad? Y ofrendas al Señor. El verso 6 nos dice, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Quiere decir que el primer pacto no era que no servía, no, era que la gente no lo cumplió, que la gente falló. Por esa razón fue que fueron
¿cómo se dice? Lo invalidaron. Lo invalidaron, ¿ok? Por esa razón fue que ellos fueron llevados a cautivos a Babilonia y a Siria, por causa de que ellos violaron el pacto. Pero el pacto que tenemos ahora, porque acuérdense que el pacto que Dios hizo con el hombre en la ley mosaica, fueron escritos los 10 mandamientos y fueron escritos en tablas de piedra. ¿Qué acontece ahora? Que en el nuevo pacto, ahora la ley de Dios ha sido escrita en nuestros corazones y en nuestras mentes. Ahora no podemos decir que no conocemos a Dios, porque nuestra conciencia nos lo va a dictar todo el tiempo, si hemos hecho o no hemos hecho lo bien. Así que esa es la clase de hoy. Vamos a ver los detalles, un poquito de los detalles, y a ver si me da tiempo para entrar en todo. Vamos a ver, en el nombre del Señor, vamos a ver. Aquí empezamos en Hebreos capítulo 6 y dice aquí, hay ciertas enseñanzas. Si usted empezó a leer ese capítulo, usted se dará cuenta que nos habla acerca de la importancia de la fe, la importancia que nosotros debemos de entender que no podemos vivir por las obras, ¿verdad? Que ese no es el fundamento, sino es la fe. Estudiamos la doctrina del bautismo, estudiamos los dones del Espíritu Santo por medio de la imposición de las manos, el factor de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Esas son cosas esenciales cuando usted y yo conocemos al Señor y venimos al Señor. Eso es esencial. Cuando usted lee el capítulo 6, usted se va a dar cuenta que le habla de esas cosas ahí. Dice, no somos salvos por obras, sino por la fe. Dice, estudiamos acerca del mediador divino. Esto se refiere a alguien que sirve de intermediario para traer conciliación a un problema o a una situación, que nosotros nos reconciliemos con Dios o que podamos resolver algún problema. Cristo, nuestro mediador, en Primera de Timoteo capítulo 2 y verso 5 nos dice, ¿verdad? Nos dice que Él es nuestro mediador. Cristo es nuestro mediador. Nos recuerda que nosotros no estamos aptos para estar en la presencia de Dios por causa de nuestros pecados, hermano. Eso nos lo impide. Solo Jesús puede llevarnos a una relación correcta de pacto con Dios. Jesús es el mediador de un mejor pacto. En Hebreos 5 y 6 y capítulo 7 encontramos una comparación entre Melquisedec y Jesús. Y aquí encontramos la preeminencia del sacerdocio de Cristo sobre el sacerdocio del Antiguo Testamento o el sacerdocio arónico. Debemos recordar que toda persona necesita un mediador para acercarse al Dios Santo que usted y yo conocemos. Y esto solamente lo puede hacer nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendecido sea Dios. En la primera parte nos dice el ancla del alma. Dios juró por sí mismo. Hebreos 6 del 3 al 17. Dice, en esta porción se les hace un llamado a los cristianos judíos a perseverar en la fe. Esto nos recuerda que el Nuevo Testamento a menudo vincula la fe, la esperanza y el amor. Nuestra esperanza es segura porque amamos a Dios y hemos puesto nuestra fe en Él. Y una de las experiencias que nosotros podemos decir, o un ejemplo, es Abraham. Es la ilustración ideal de la fidelidad de Dios a sus promesas. Usted quiere ver cómo de real y fiel es Dios, estudie la vida de Abraham y usted va a ver. También es la responsabilidad humana de confiar en sus promesas. El escritor dedicó más tiempo en las promesas que en su contenido. Verso 13 al 16.
se describen que las promesas eran dignas de confianza, porque Dios ha hecho una promesa con juramento. Cuando Dios juró, no pudo jurar por más nadie porque no había más nadie más grande. Dios es el más grande que existe, lo más grande que nosotros podemos imaginar. Amén. Y Él juró por su propio nombre. Él juró en su nombre. Dice, la práctica, ¿cómo dijo? Por sí mismo. Ajá, por sí mismo. La práctica judía en la práctica judía se requería una apelación a alguien más grande que el que hacía el juramento, quien testificaría de la legitimidad o de la legalización. Es por eso que Dios juró por su gran y eterno nombre. Su juramento y promesas perduran por siempre. Eso es lo bueno de nuestro Dios, que cuando Dios dice que va a hacer algo, Él cumple lo que Él va a hacer. Las promesas de Dios son perfectas y están aseguradas por su juramento. Génesis 22, 17, usted puede tomar nota y ver eso. Dios bendijo a Abraham, algo que los lectores hebreos estaban al día en su conocimiento. Hebreos 6, del 6 al 14, 6:14. Observemos cómo respondió Abraham a la promesa. Primero, les tuvo que esperar. Segundo, tuvo que ser paciente, porque aunque Dios le dijo que lo iba a bendecir y que le iba a dar un hijo y que iba a hacerlo una gran nación y que todas las naciones iban a ser benditas en él, eso no pasó de la noche a la mañana. No. Él tuvo que esperar bastante tiempo para que esto aconteciera. O sea, él fue paciente y alcanzó la promesa porque fue paciente. Aunque no llegó inmediatamente, su cumplimiento final fue la bendición de la llegada de nuestro Señor Jesucristo, amén, el Mesías. Bendecido sea Dios. En el versículo 16 del capítulo 6 de Hebreo nos dice, los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Aunque Dios no tenía que prestar juramento, lo hizo para mostrar a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo. O sea, para mostrarle a ellos que Dios no se mueve, que Dios no cambia, que Dios siempre es el mismo, que cuando Él dice una cosa, Él la hace pasar. Bendecido sea Dios. Dios es el dador como también la garantía de esta promesa que Él nos da. Aquí la segunda parte la parte o el subtítulo de la segunda porción aquí dice, Dios ha hecho tanto su promesa como su juramento. Hebreos 6, el 18 al 20. Nosotros podemos esperar cambios a través en todas las fases de nuestra vida. Hermano, todo el tiempo. Usted ve todos los cambios que hay en nuestra vida. En los trabajos. Mucha gente se queja ahora de los trabajos. Ya los trabajos no eran como antes. Requieren más de usted y ellos con menos responsabilidad para con usted. Perdón. Ahora no le importa tanto como antes. Yo me recuerdo, yo trabajaba ahí, la compañía, eso era todo encima de nosotros con ese cuidado. Ahora la gente que trabaja ahí nos dice que ha cambiado, es un mundo total, diferente. Todo ha cambiado. ¿Por qué? No sabemos, pero sí entendemos que podemos estar seguros en las promesas de Dios porque no cambia. Dice, nos recuerda que Dios no cambia, ¿ok? Hay muchos cambios en la vida, pero Dios nunca cambia. Y eso incluye sus promesas. Un ejemplo de nuevo, volvemos a poner a Abraham. Abraham había demostrado mediante sus palabras y acciones que confiaba en las promesas de Dios. Pero era importante que confiáramos que todos los descendientes, incluyendo los físicos, especialmente Israel, ¿verdad? Que es su pueblo escogido, y todos los que hemos creído en Cristo por la fe. En Gálatas 3:29 usted ve eso, ¿ok? Dios no cambia. La naturaleza inmutable y la esperanza confirma que es imposible que Dios
mienta. Así es que podemos estar seguros que cuando Él dice en su palabra, que Él dice que nos sana, ¿verdad? Que ya nos sanó por su llaga, debemos de creerlo. Porque su palabra dice que Él no cambia. Y Él allá lo testificó, Él lo dejó escrito, Él lo firmó. Usted y yo tenemos que creerlo y confesarlo. Dos cosas inmutables, su promesa y su juramento. Amén. Las promesas es que Dios no cambia sus planes. Dios no cambia su naturaleza. Y Dios no cambia sus promesas. Abraham descansó en esa seguridad. Y en esa esperanza. Y nosotros podemos descansar en la esperanza que Dios nos ha dado cuando hemos confiado en Cristo Jesús para nuestra salvación. Usted y yo podemos estar seguros que su palabra dice que confesamos su nombre y creemos en Él y creemos que Él vino aquí en la tierra, que murió, que resucitó y que está sentado a la diestra del Padre. Nosotros somos salvos. Amén. Así es que esa es nuestra esperanza. Sus promesas sirven como un ancla. Usted sabe que el ancla es la que defiende a un barco o a un bote, lo que sea, en el mar, ¿verdad? El ancla. Y es un ancla que trae seguridad en la tormenta. Tenemos seguridad en Cristo y nuestra esperanza es segura. Las amenazas externas, como las enseñanzas falsas, por las cuales usted y yo tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Y las distracciones que nosotros, muchas cosas que nos distraen, hermano, los teléfonos hoy en día, los computers, los juegos, todas estas cosas distraen mucho a la gente y no se preocupan mucho por buscar el rostro del Señor. No nos perturbarán si usted y yo confiamos en el Señor. Somos libres de correr nuestra carrera, vivir nuestra vida para Cristo, ¿verdad? Dice aquí en Hebreos 12:1, dice que nos despojemos del peso de este mundo, ¿verdad? Que eso que nos agobia. Nosotros tenemos una gran multitud de personas que nos observan. Además, aquellos que nos fueron testigos también por medio de la palabra nos observan. Bendecido sea Dios. Esta ancla que penetra hasta el velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. La esperanza es un ancla firme y confiable para el alma y nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Jesús entró allí como nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, sacerdocio único de Cristo. Y es así que podemos estar seguros de disfrutar de la esperanza y de la presencia completa y ¿cómo se dice? De nuestro Señor Jesucristo. La segunda parte nos dice, santo intercesor. Él vive para siempre para interceder. Hebreos 7 del 23 al 25. Como la porción es grande, yo resumo, hermanos. Dice aquí, en este capítulo aborda el problema de reconocer nuestra pecaminosidad. Que nosotros debemos de entender y comprender que nosotros faltamos a Dios. Y como faltamos a Dios, necesitamos a un mediador. Necesitamos a Cristo Jesús, ¿verdad? Confirmando nuestra necesidad de Cristo. Lo necesitamos, hermanos. Y destacando la obra sacerdotal perfecta de nuestro Señor. Aquí se encuentran... Aquí se contrasta, el sacerdocio el sacerdocio y los sacrificios y el contraste entre la ley y un mejor pacto del verso 22. El antiguo sacerdocio se basaba en normas que habían sido abrogadas, como dijo William ahorita, que el mismo pueblo la había abrogado por no haber cumplido, por haber desobedecido a Dios, ¿verdad? Término que transmite ineficacia, o sea que no fue suficiente
Bendecido sea Dios. No podía quitar el pecado y no podía quitar la culpa. Que aunque la gente traía los, ¿cómo se llama? Los sacrificios y presentaban las ofrendas por el pecado, no se quedaban libres de ese pecado. ¿Verdad? Esa culpa se quedaba siempre ahí. Pero nuestro Señor Jesucristo, cuando nos perdona, dice que no se acuerda más de nuestros pecados. Es por eso que usted y yo tenemos que darle gracias, glorificar y bendecir su nombre todos los días, porque Él ha hecho una grande obra en nosotros. Amén. Nos ha salvado, nos ha rescatado y nos ha dado promesas eternas que usted y yo podemos confiar y creer. Solo el nuevo pacto lograba hacer esto. Y ese pacto fue establecido por el juramento de Dios, Es por eso que Jesús garantiza este mejor pacto, porque Amén. Él es nuestro mediador entre Dios y los hombres. En el verso 23 del capítulo 7 se describe dos formas que el sacerdocio de Jesús es superior al sacerdocio del Antiguo Testamento o el arónico. Eran humanos, ¿verdad? Los sacerdotes eran humanos. ¿Y qué le pasaba? Que se morían. Y porque se morían, tenía que sucederle otro. Tenían que seguir siendo otros más. Y morían y eran sucedidos por otros sacerdotes. Jesús es el Hijo del Dios Altísimo, el Dios hombre, que vive para siempre. Y su sacerdocio es permanente. Cristo murió en la cruz, resucitó, dando testimonio del poder del Dios Padre sobre la muerte. Jesús intercederá por siempre ante el Padre a favor de su pueblo, a favor de nosotros, hermanos. Amén. Él estará todo el tiempo haciendo su labor. Bendecido sea Jesús. En el verso 25 dice, esto es una maravilla, eso es glorioso, hermano. De conocer y entender que Él intercede por usted y por mí todo el tiempo, nos debe dar a nosotros deseo de honrarle, bendecirle, alabarle y agradecerle todo el tiempo por lo que Él hace. Él es el sacerdote y sacrificio. Hebreos 7, 20 al 28. No solamente es el sacerdote, sino que también es el sacrificio. Cuando Juan el Bautista presentó a nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista venía del linaje del sacerdocio, ¿verdad? Él era hijo de, ¿cómo se llamaba él? Zacarías y de Elizabeth. ¿Y qué pasaba? Que estos eran profetas, eran gente que habían servido al Señor. Cuando él dijo y declaró que Jesús era el Cordero de Dios, él estaba haciendo la labor que hacía el sumo sacerdote cuando declaraba que aquella ovejita o aquel sacrificio que se traía para ser presentado a Dios era acepto. Eso fue lo que hizo Juan el Bautista. Cuando dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Hermano, es maravillosa la palabra del Señor. Dice aquí, ninguna persona puede llevarnos a la presencia de Dios, solo Jesús, ¿verdad? Solo Jesús puede y Él lo hizo, que no es solamente que pueda, sino que también lo hizo. Amén. El sacerdocio levítico eran frágiles y era temporal. Ellos también cometían pecado, ellos eran humanos como usted y yo. Como lo es el Papa hoy, que mucha gente lo llama que es infalible, pero eso no es verdad. Él no es infalible. Déjeme decirle que es uno de los peores que he existido como Papa. Dice, en contraste, Cristo es santo, puro y completamente libre de pecado. No necesitaba ofrecer sacrificio. Como era perfecto, se ofreció a sí mismo como cordero, ¿verdad? Como cordero pascual, una vez y para siempre. Hebreos 7:27. Esto lo aprueba como el perfecto sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 26 al 28 nos recuerda la fragilidad y la debilidad de la humanidad. De un punto de vista
tanto físico como espiritual. Los sacerdotes que servían como mediadores entre Dios y el pueblo estaban sujetos a todo tipo de defectos, ¿verdad que sí? Humanos. Esto nos debe de dar una advertencia a nosotros aquí también, ¿verdad? Que debemos amar a Dios y que nuestros líderes, nosotros nos reconozcamos que nuestros líderes no merecen honra sino nuestro Dios, que estamos sujetos a las mismas flaquezas que ellos. Así que ojo con esto. En el verso 28 contrasta marcadamente y nótese la conjunción pero ha sido hecho el perfecto y sumo sacerdote para siempre, después de la ley, que la ley fue dada o entregada. O sea que Jesús fue hecho sumo sacerdote después de la ley. Así es que este es superior. Y esto nos señala que Jesús no vino para abolir la ley, sino para cumplirla. Usted puede verlo en Mateo 5, verso 17. Y la tercera parte nos dice: mediador de un mejor pacto, un sacerdote superior establece un pacto superior. Hebreos 8, del 1 al 6. Dice aquí, en Hebreos capítulo 8 nos recuerda que estudiar la ley es valioso porque nos muestra la necesidad del sacrificio de Cristo. Muchas personas no les gusta leer el Antiguo Testamento. Muchas personas piensan que es perder el tiempo, que mejor es... No, hermano. Nosotros necesitamos entender lo que pasó en aquel entonces y estudiar lo que estamos viendo ahora en el Nuevo Testamento para que podamos entenderlo. Porque muchas de las cosas que nos dice el Nuevo Testamento eran las sombras que nos mostraba el Antiguo Testamento. Y usted y yo tenemos que leerlo y estudiarlo. Pero hay personas... Todo lo que Cristo predicó era del Antiguo Testamento, exacto. Todo lo que Cristo predicó era el Antiguo Testamento. Bendecido sea Dios. Así que nos recuerda que debemos de estudiar la ley, que es muy valioso porque nos muestra la necesidad del sacrificio de Cristo. Para animarnos con las descripciones del tabernáculo que anuncian las realidades celestiales. Si usted busca y estudia todo lo que tenía que ver con el tabernáculo, todo lo que dice de la mesa, donde iba el pan de la propiciación, las cortinas, todo lo que hablaba, todo nos habla de lo que está hablando, algo que se le mostró a Moisés en el cielo, cómo era, y que Dios le dijo que tuviera cuidado, que lo hiciera tal y como se le había mostrado, porque para que la gente entendiera lo que quería decir. Quizás en aquel entonces ellos no pudieron comprender con exactitud. Hoy nosotros podemos verlo mejor porque tenemos las dos versiones, tenemos el antiguo y tenemos el nuevo, y podemos ver a Cristo. Uno puede entender la profecía. Exacto. Muchas de las razones porque hay gente que tiene temor hasta entrarse a la revelación, es porque no leen el Antiguo Testamento. Exactamente, es muy cierto. Bendecido sea Dios. Celestiales, que un día experimentaremos, o sea que estas realidades un día las vamos a experimentar cuando estemos allá. En el capítulo 7 se describió el contraste entre Cristo y el sacerdocio levítico, proclamando que Jesús es el verdadero y gran sumo sacerdote, de acuerdo con lo que diseñó el Padre, verso 8:1. Y eso me hubiera gustado haberlo leído porque la porción de la escritura pues no me permite, hermano, 3 capítulos para 45 minutos, imposible. Vele lo que dice aquí. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono, a la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El verdadero tabernáculo que levantó el Señor, el del cielo, y no el hombre, ¿verdad? Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, todos los sacerdotes tienen que ofrecer sacrificio primero por ellos y después por el pueblo. Pero nuestro Señor Jesucristo no tenía pecado, entonces ofreció a sí mismo, ¿verdad?,
una vez y por siempre. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presentan las ofrendas según la ley, las cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se les advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice: he aquí vienen días, dice el Señor. Y aquí está hablando Jeremías capítulo 31, del verso 31 al 34. El que establecerá con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron. Porque fue que el pacto no sirvió o no, o caducó, o fue desechado, porque ellos no obedecieron, ¿verdad? Porque ellos no permanecieron en mi pacto. Y yo me desatendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré, ¿se da cuenta? En la mente y en nuestro corazón. Bendecido sea Dios. Amén. Y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por mi pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. No es lindo nuestro Señor, hermano. Porque usted puede ver en la palabra de Dios que la palabra de Dios no nos condena. Amén. Él nos perdona y dice que no se acordará más de nuestros pecados. Qué bueno es el Señor. Amén. Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y esto nos habla de que Jesús es Dios. Observemos el contraste de lo celestial con lo temporal. Lo temporal era aquí en la tierra, lo celestial es en el cielo, el verdadero lugar de la adoración. Aquí en la tierra se adora a Dios para allá, pero allá en el cielo experimentaremos la presencia verdadera de Dios. Porque aquí usted y yo sentimos las corrientes de que se sienten del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero allí vamos a presenciar a nuestro Dios tal como Él es. Y lo conoceremos tal como Él es. Esto nos indica que los tiempos, ¿verdad?, que los templos y las iglesias son tan solo copias de la cosa verdadera, de la realidad, de la santa presencia de Dios. La posición exaltada de Cristo es la razón de que solo Él puede ministrar desde el cielo. Todos los detalles que se nos dan del tabernáculo nos muestran que esta estructura fue modelada según lo que se le mostró a Moisés. Y esto era solo una copia de lo verdadero. El nuevo pacto bajo Cristo es mejor porque se establece en lo que las Escrituras llaman mejores promesas. Amén. ¿Cómo pueden ser mejores si los pactos los hizo Dios? No es que las cosas es que Dios se equivocó de ninguna manera, sino que el hombre le falló a Dios y Dios tuvo que hacer otras cosas. Esto no quiere decir que el antiguo pacto fuera menos confiable. Dios no miente ni falla y es fiel a sus promesas. Pero el nuevo pacto tiene mejores promesas porque el objetivo de estas promesas son superiores a lo establecido por la ley mosaica. Este nuevo pacto es permanente, el otro era temporal.
hasta que viniera lo que era eterno. ¿Ok? Solo Jesús es nuestra fuente cuando buscamos las grandes promesas de Dios. Usted no puede ir a ningún otro lugar a buscar las promesas de Dios sino en Cristo Jesús. Y lo último, estamos aquí, me estoy en un minuto, ok, me voy a escoger quizás 2 más. Vamos a ver. Cristo estableció un pacto eterno, Hebreos 8 del 7 al 13. Aquí se nos cita Jeremías 31 al 34, que yo se lo acabé de leer. Se nos ofrece una comprensión de los pactos antiguos y el nuevo para el creyente del Nuevo Testamento. En el nuevo pacto entramos en una relación con Dios. Los mandamientos están escritos en nuestro corazón y no en tablas de piedra, ¿verdad? En nuestra mente y en nuestro corazón y no en tablas de piedra. Los creyentes judíos del primer siglo fueron sorprendidos porque en Hebreos se nos describe que el antiguo pacto tenía fallas, pero no a causa de la ley. La ley era santa, justa y buena. Romanos 7, 12. Mandaba que el pueblo amara a Dios y que nos amáramos unos a los otros. Levítico 19, 18. Pero la ley no le da poder a las personas para vivir en santidad. Ese es el problema que había. La ley lo único que hacía era que nos enseñaba el pecado, ¿verdad? Era un ayo. Nosotros necesitábamos a alguien que nos ayudara. Lo que solo se logra a través del Espíritu Santo, que es el que nos puede ayudar. Era la debilidad humana la que hacía ineficaz a la ley. Dios ya había hablado por Jeremías en el Antiguo Testamento de un nuevo pacto, Jeremías 31 al 34. Y en sus días el pueblo se enfrentó al exilio por haber transgredido el antiguo pacto. Una de las razones por la cual llegaron al exilio fue por eso. Por llevaron a ser cautivos fue por eso. Es por eso que se necesitaba un nuevo pacto. En Hebreos 8:10 es clave. Dios desea un cambio de corazón que no se lograba con el antiguo pacto. En el nuevo pacto, Dios, como escribe la ley en nuestra mente y en nuestro corazón, pues nosotros podemos cambiar, ¿verdad? Podemos cambiar nuestra manera de ser y podemos ser diferentes. Por lo tanto, lo antiguo caducó, ya no era válido. El nuevo pacto se escribiría en el corazón de las personas y traería el perdón eterno y la liberación del pecado. A través de Cristo conocemos al Padre y le servimos con amor y gozo y esperamos la eternidad con Él. Esas son lindas y bellas promesas, hermanos, para que usted y yo sigamos hacia adelante. Nosotros reconocemos y entendemos que Dios en su palabra dice que Él no miente y su palabra es fiel. Y su palabra dice que en el nuevo pacto Dios nos perdona y no se acuerda más de nuestros pecados, ¿verdad? Pero nosotros somos los que de vez en cuando empezamos a pescar lo que Dios nos ha perdonado y después nos sentimos que nos sentimos felices. El Señor les bendiga, el Señor les guarde. Hasta aquí mi parte. Amén. Alabado sea el Señor. Realmente, hermanos, el Señor nos vindicó, nos perdonó. Ya ustedes saben, la ley no es que era mala. Malo éramos nosotros. Era buena y justa. Y yo creo que Pablo fue el que dijo, dice que el que hiciera estas cosas, dice, vivirá por ellas. Pero el problema es que nosotros desde que empezamos ya hemos fallado, ¿no? Fallamos en un punto, ya la destruimos todo. No nos podemos gloriar ni decir, yo voy para el cielo porque yo me gané la entrada al cielo. No. Vamos para el cielo porque Cristo pagó por nosotros. Yes. Él fue el que hizo posible que nosotros pudiéramos ir allá. Dios me les bendiga, hermano. Dios me les guarde. Recordemos que el Señor pues
Él hizo todo lo que nosotros necesitábamos. Mire, no hay un ser humano que pueda ayudarnos en el aspecto de ser salvo. Okay, no hay uno. Ni el líder religioso más grande del mundo. El único que puede hacerlo es Cristo Jesús. Okay. Así que, hermanos, mire, confiemos en Él, entreguémonos a Él. Bueno, voy a decir eso, mire, iba a decir me acuerdo, pero yo no estaba ahí, pero me acuerdo el pasaje. María Magdalena se tiró a los pies de Jesús. Y mire, donde él estaba recostado a una mesa, no era al frente, sino que era detrás de Jesús. Pero ella se conformó ahí lloró, ahí confesó, ahí derramó sus lágrimas, no dijo nada, la gente la estaba criticando, y no solamente a ella, pero también lo estaba criticando a él. ¿Pero qué pasó? El Señor dijo, esa mujer ha sido perdonada. Y donde quiera se predique el Evangelio, se va a hablar de ella. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que nosotros necesitamos. Dios me les bendiga. Vamos a despedirnos en oración. Alabado sea Cristo Jesús. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Señor, por tu bondad, por tu piedad. Porque tú, Señor, eres un Dios bueno. Gracias por ser como eres, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por habernos permitido estar en tu casa, Señor, y escuchar tu palabra. Que eso, Señor, nos lleva a toda verdad y a toda justicia. Pero ahora, Señor, vamos a salir de este lugar. No queremos ir solos, Señor. Queremos que tú vayas con nosotros. Que tu bendición vaya con nosotros. La de tu Hijo y la de tu Santo Espíritu. Y en el nombre de Jesús lo pedimos y te damos gracias. Amén. Amén y amén. Pero ahora déjame darle la bendición sacerdotal que la encontramos en el libro de Números, capítulo 6, verso 24 al verso 26, y dice así: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Les recordamos que si el Señor no ha venido, pues el domingo estaremos con ustedes a las 11 de la mañana. Y por ahora, pues, le enviamos un beso y un abrazo a cada uno de ustedes y les decimos goodbye and good night. Dios me les bendiga. Are you streaming?